Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a estar grabando un videito para la materia de sistema de potencia sobre reguladores switching. En este caso vamos a hablar del regulador boost, que es un regulador elevador. Acá lo que tenemos es el circuito. Como siempre vamos a ver primero el circuito a lazo abierto y después veremos cómo se pone un controlador para hacer el circuito real a realimentado, ¿sí? Primero analizamos qué le pasa al circuito en los estados de circuito abierto y de circuito cerrado. Vemos que, a diferencia del regulador Buck, ahora el inductor, que siempre es nuestro componente estrella, va a estar en serie a la fuente de entrada. Recuerden que esta fuente de entrada que dice BI viene de un puente de diodos y un filtrado, como es una etapa de fuente simple, común y corriente, ¿sí? Nosotros vemos la parte de regulado, la etapa de salida. Entonces, este inductor ahora pasa a estar en serie con la fuente de entrada. El MOSFET, que antes estaba como llave conmutadora en serie con BI, pasa a estar a masa. El diodo en serie, capacitor de salida y nuestra carga RL. Acá yo lo que tengo dibujado ya de entrada es un gráfico donde va a ser nuestra señal de control, que es la que maneja el gate, donde como siempre vamos a trabajar en un TON manejado por duty por T. Recuerden que el duty es el ciclo de trabajo, T mayúscula es el periodo de mi señal y el tiempo total en T. Entonces, para nosotros, nuestro T-on equivale a duty por T y nuestro T-off equivale a 1 menos duty por el periodo, ¿ok? Porque es el porcentaje restante que la señal se encuentra en cero. ¿Qué ocurre en el circuito? Lo que va a ocurrir en el circuito es que cuando yo tenga un 1 en el gate, este MOSFET va a estar en estado óhmico, es decir, para nosotros se va a comportar como si fuese una llave cerrada. En ese punto, cuando la llave está cerrada, el nodo BA se va a masa y lo que ocurre es que la fuente circula corriente en este sentido. Y L de T. Es decir, el inductor queda conectado a la fuente y a masa. Si nos fijamos qué ocurre con la tensión que cae en BL, está apuntando en este sentido. BL, positivo hacia BI, negativo hacia BA. Vamos a tirar alguna línea más acá para el gráfico. Y vamos a ver entonces, esto siempre los ejes en tiempo. Y vamos a ver que durante el TON, BL de T, entonces le cae la tensión BI. Fíjense que este circuito, si yo lo redibujo para el TON, si lo dibujamos para el TON, nos va a quedar la fuente, la bobina a masa, y de este lado tenemos el diodo, que como este punto está a masa, este punto ahora es BA, con el capacitor. Y acá tenemos la RL, ¿sí? Y este punto de acá es BO. Con lo cual nos da otra pauta esto, y es que al estar BA puesto a masa, el ánodo del diodo me queda puesto a masa. Por lo tanto, para nosotros este diodo que está acá está en inversa, por ende se comporta como un circuito abierto de 1, ¿sí? Entonces, dato muy importante del regulador boost, ¿sí? Y vamos a ver que en el próximo que veamos después también va a pasar lo mismo. Durante el TON, la bobina queda conectada a la fuente y está cargando energía.
le circula corriente y L. Durante el TEON, la bobina almacena energía y se carga, ¿sí? Pero es importante que el capacitor, durante el TEON, se va a encargar de mantener la tensión de salida. Es decir, el capacitor en el TEON se descarga. Vamos a poner acá. En el TEON, el inductor almacena energía. El capacitor se descarga y mantiene la tensión de salida BO. Esto va a ser muy importante para el análisis circuital. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos, el inductor se va a cargar, por lo tanto, la tensión BL al que da este punto masa va a valer directamente BI. Durante todo el tiempo de OM. ¿Qué va a ocurrir también? Como dijimos recién, durante el tiempo de OM, el inductor se va a cargar en corriente. Voy a usar el mismo color. Recuerden que trabajamos, al igual que en el book, en modo continuo nuestras fuentes. ¿Qué quiere decir modo continuo? Quiere decir que la corriente mínima de la bobina nunca es cero. Siempre va de un valor mínimo a un valor máximo. O sea, esto vale IL min, y este punto de acá es IL max. ¿Sí? Valor mínimo o valor máximo. Bien. ¿Qué va a ocurrir con el capacitor? El capacitor va a agarrar y va a estar descargándose. Ahora, ¿a qué corriente se descarga el capacitor? Pensemos un poquito. Si yo tengo acá que el capacitor me está quedando en paralelo a la resistencia de carga, quiere decir que la tensión del capacitor y la tensión de la RL son la misma. Pero nosotros partimos de una premisa que dijimos que vamos a asumir una VO constante hasta que hagamos el cálculo del capacitor donde tenemos en cuenta el ripple. Pero si no, para todo el resto de los análisis recuerden siempre que tomamos la VO constante. Entonces, si la VO es constante y está atravesándolo a una resistencia, la corriente de la RL tiene que ser constante. ¿Por qué? IRL, por ley de Ohm, es VO sobre RL. Si esto es una constante, o sea, una recta horizontal, y lo divido por un valor que es una resistencia que es constante, esto también tiene que ser constante. Y si esto es constante, por ser la corriente del capacitor, el capacitor se va a descargar negativo, porque se está descargando, a un valor constante, que vale justamente menos IO. Este es el gráfico de IC. Esto es lo que ocurre entonces durante todo el TEOM. ¿Qué me falta acá? Me falta el gráfico del MOSFET y el gráfico del diodo. El diodo, dijimos que la corriente vale 0, porque está en inversa. Y el MOSFET,
como me queda en circuito serie con el inductor, la corriente que va a tener el MOSFET es directamente la misma que el inductor. Entonces vamos a agregar esos dos gráficos así queda completo el dibujo. Tiramos acá las líneas. Entonces dijimos, la corriente del MOSFET en el TEON tiene el valor de IL. Y de MOS. Y la corriente del diodo, I de 1, durante el TEON vale 0. Bueno, veamos ahora qué pasa entonces durante el TEOF. Para eso vamos a borrar este circuito de acá. Vamos a borrar también lo que pasaba acá. Y veamos ahora entonces durante el TEOF. Entonces, durante el TEOF, lo primero que va a ocurrir obviamente es que la señal del gate va a pasar a 0. Si la señal del gate pasa al 0, este MOSFET pasa a trabajar como circuito abierto, ¿sí? Ahora, como venimos de un ciclo anterior, donde ya estuvo conduciendo, se recuerdan que siempre trabajamos en régimen permanente, o sea, ya pasó un tiempo, la bobina almacenó energía. Y cuando yo agarro un inductor y le abro el circuito inmediatamente, ese inductor va a querer liberar esa energía magnética que había absorbido. ¿Cómo lo hace? A través de la corriente. Pero para poder circular corriente aparece lo que definió Faraday en su ley, la ley de Faraday, que es la tensión inducida en el inductor. Es decir, el inductor va a cambiar su polaridad, ahora va a pasar a ser positivo, negativo. Recuerden que en el teón había ido para allá la flecha, ahora va para allá. Tensión inducida, opone su polaridad, para poder hacer que este potencial VA ahora aumente. Y esta es la magia del regulador boost. Este es el motivo por el cual este regulador solamente puede funcionar en tecnología switching. Yo necesito hacer conmutar un inductor, es decir, hacer que el inductor pueda almacenar energía en un tiempo y que esa energía que almacenó durante el TEON me sirva en el TEOF para elevar el potencial de VA. Recuerden que la idea del regulador boost es que la VO sea mayor a VI. Entonces, para poder levantar este potencial, yo lo que hago es aprovechar de la ley de Faraday, o de la tensión inducida, mejor dicho, de esta bobina, para hacer que la tensión acá, VA, ahora sea VI más VO. Perdón. VI más VL. Acá les pido disculpas. Hay un error ahí. VI más VL. ¿Sí? Ese es el potencial VA. Entonces, cuando ese potencial alcance lo mínimo para que conduzca este diodo, el diodo se vuelve una llave y va a circular corriente. ¿Cuánto es lo mínimo para que conduzca este diodo? Dijimos que nosotros por ahora trabajamos con componentes ideales. Entonces, si trabajamos con componentes ideales, VA, en este caso, va a ser igual a VO. Si tomásemos componentes reales, tendríamos que tener que VA va a ser VO más la caída del diodo, ¿sí? Pero para nuestro análisis, VA es igual a VO. ¿Por qué? Porque el diodo 1 es ideal. Cuando eso ocurra, la corriente va a circular en este sentido. Siempre la corriente de la bobina sigue siendo en el mismo sentido, porque se va a descargar. Y parte de esa corriente va a ir a ayudar a cargar el capacitor y a mantener la corriente de salida de la carga. Es decir, durante el TEOF, el inductor con VI se encargan de mantener VO constante. Y el capacitor se va a cargar, es decir, va a almacenar energía, porque como vimos ya antes, en el próximo ciclo, en el TEON le va a tocar mantener la corriente de salida y la VO.
Bien, entonces, si analizamos un poquito esto, fíjense que si yo ahora quiero ver cuánto vale BL en el TOF, BL en el TOF vale BO menos BI, ¿sí? Y si lo quiero ver con el signo inducido, para darme cuenta de que cambio de polaridad, la BL vale menos BI menos BO. Es lo mismo, son las dos formas de poder ver cuánto vale BL. Entonces, si lo llevamos al gráfico ahora, nuestra tensión de BL va a estar por acá, supongamos, ¿sí? Recuerden que los gráficos estos no son a escala, son simplemente ilustrativos para entender cómo está funcionando nuestro circuito. Porque con estos gráficos después podemos hallar las ecuaciones de diseño de nuestro regulador, que es a lo que nosotros apuntamos. Bien, eso ocurre con la tensión en la bobina. Tensión en la bobina, recuerden, el cambio de signo en el gráfico implica que hubo un cambio de polaridad en el circuito, por eso la BL ahora vale menos BI menos BO. Ahora bien, la corriente del inductor no cambió de sentido. La corriente del inductor sigue yendo hacia la derecha. Pero lo que sí va a cambiar es que va a ir descargándose porque va a ir perdiendo energía la bobina. Entonces, ahora la corriente en el inductor va a ser decreciente. Y va a llegar al mismo valor IL mínimo del cual había empezado en el teón. ¿Sí? ¿Por qué la corriente en la bobina es lineal? Porque la tensión en la bobina es lineal. Y recuerden, lo anotamos por acá arriba, que BL de T es igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Si la tensión es una constante, la corriente tiene que ser una ecuación lineal para que cuando yo derive esa ecuación lineal me dé una constante. Por las dudas, recuerden que la derivada de A por X respecto de X me da la constante A. Entonces, si yo hago L por la derivada de la corriente, para que me dé una constante, esta corriente tiene que tener una ecuación del tipo lineal. La ecuación lineal, en este caso, es T, si estoy en variable tiempo. Bien, ¿qué pasa con el resto de los componentes? Bueno, el resto de los componentes va a ocurrir lo siguiente, ya dijimos, el diodo ahora va a tener corriente, entonces, si el diodo tiene corriente y queda en serie la bobina, porque este MOSFET no está, es un circuito abierto, la corriente del diodo es precisamente la misma que la bobina, pero solo en el TOFF. Entonces voy a tener esta misma gráfica de acá, valía 0, acá ahora vale IL máximo, y se va a desplazar hasta IL mínimo, para que después vuelva a valer 0 en el próximo ciclo. Este valor de acá es IL máximo, y este valor de acá es IL mínimo. Por otro lado, si trazamos el valor medio de esta corriente que está acá, el valor medio, que recuerden que es el valor de continua, y de 1 medio, fíjense que va a valer la corriente de salida, la IO. ¿Por qué es esto?
porque el capacitor no puede tener corriente continua, no puede tener offset. Entonces, si el capacitor en corriente no acepta el offset, y yo acá tengo un nodo de Kirchhoff, donde la suma de esta corriente del capacitor más la suma de la corriente del RL me tiene que dar la del diodo, entonces el valor de continua de corriente del diodo, presten atención, es directamente el valor de I.O. Esto va a ocurrir siempre. El componente que quede en serie a el capacitor y la carga, el valor de continua de corriente de ese componente va a ser el valor de I.O. Entonces acá anotamos también que la I de 1 average es I.O. Al igual que en el MOSFET, ahora vamos a completar la corriente del MOSFET, vamos a ver que la corriente del MOSFET acá vale 0, ¿sí? Y el valor medio no representa nada en este caso, porque el MOSFET es el componente que está a masa. Si vemos el valor medio de la bobina, de la corriente de la bobina, la IL media, valor de continua, fíjense que la bobina todo el tiempo está tomando corriente de la fuente, de BI. Tanto en el T-on como para el T-off le sigue circulando corriente de BI. Entonces, el valor de continua de la bobina es, por estar en serie a BI, es directamente la I sub I average. O sea, va a ser el valor medio que toma de ese capacitor o puente de diodos que tengo en la etapa previa. Que ya mencionamos, BI acá está dibujada como una fuente de continua, pero en verdad es un puente de diodos y un capacitor que viene de la etapa previa de la fuente. ¿Qué pasa con la corriente del capacitor? El capacitor ahora se está cargando, entonces la corriente va a ser positiva, pero la intensidad con la que se carga de la corriente no va a ser constante, sino que va a seguir la misma forma que tiene el diodo. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por acá va a depender de la energía que tenga el inductor. Entonces, esta forma de corriente va a ser así. Donde este valor que está acá es IL máximo, como era en el diodo, pero fíjense que le sacamos la continua. O sea que es IL máximo menos IO. Y este valor que está acá es IL mínimo menos IO. Y obviamente acá la corriente vuelve a bajar a menos IO. ¿Bien? Perfecto. Faltó acá marcar antes los valores. Esto es IL max. Y esto es IL min. Hasta acá entonces un poco la explicación general del circuito, que es lo más importante para poder entender después cómo hacemos la deducción de las ecuaciones. ¿Está bien? Solo un detalle más a entender, a tener en cuenta, y es el siguiente. Yo les dije que acá la corriente del capacitor iba decreciendo en función de la bobina. ¿Por qué es eso? Porque cuando el inductor se queda sin energía, si ocurriese, no va a pasar porque estamos en un modo continuo, pero supongamos que mi fuente está mal diseñada y pasa a modo discontinuo. Si la corriente de la bobina se descarga por completo, lo que va a ocurrir es que ya no hay tensión inducida. Porque si no tengo no tengo corriente en la bobina, no tengo energía magnética. Y si no tengo energía magnética, no tengo tensión inducida. Entonces, automáticamente BL se va a hacer 0. Y al hacerse BL 0, nosotros ya vimos que este nodo
tiene un potencial menor que VO y que el diodo se pone en inversa. Por ende, el capacitor se dejaría de cargar y procedería a descargarse sobre la resistencia. Por eso, en todos los reguladores de switching, buck, boost y el que vamos a ver después, back boost, en todos esos, siempre nuestro componente estrella va a ser el inductor. Y al que hay que prestarle mucha atención es a cómo se comporta la corriente del inductor y cómo se comportan las caídas de tensión en el mismo. Bueno, vamos a cortar esta primera parte del video acá y después vamos a hacer una segunda parte donde nos metemos en las ecuaciones y cómo se diseña tanto la ecuación de salida del regulador como el cálculo de inductancia mínima y capacitor mínimo.